Muy feliz tarde tengan todos ustedes y sean bienvenidos a Caltonac, Tlapuía, Ser de Anáhuac. El día de hoy vamos a tener nuestro programa 671, es el Tonali 59 y corresponde a la séptima posición de esta quinta trecena y es el Tonali Chicome Kiawit, la lluvia que llega a refrescarnos y hacer a esta tierra fértil está presente el día de hoy. Y quiero darle la bienvenida a los que nos están viendo por Facebook y a los que nos verán en diferido por YouTube y también a mis compañeros que ya están aquí listos para ver qué nos detonan las imágenes. ¿Qué tal, Rolando? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Lili, muy buenas tardes. Mucho gusto saludar a todos los que nos están viendo, a todos los que nos verán. Bienvenidos a Tlapuguía. Excelente. Y bueno, ya nuestro Tlacuilo nos ha preparado las imágenes, así que le cedemos la palabra. Adelante, Tlacuilo. Gracias Lili, muy buenas tardes también para ti, también para Rolando y a todos los que nos acompañan en esta ocasión. Y bueno, pues vamos a dar inicio entonces a esta lectura de la coordenada séptima, la coordenada que marca la bisagra de la trecena. Sabemos que el número 13, que es el que domina la cuenta del tonal Powali, bueno, pues en nuestra perspectiva matemática actual, bueno, pues el 13 no puede ser dividido en dos partes iguales. Bueno, pues aquí hay una manera interesante en la que se soluciona esta cuestión, ya que el número 7 resulta el número central, ¿sí? En una serie, en un acomodo como el de la trecena, donde tenemos 6 tonaltin de un lado, el tonali bisagra y luego 6 tonalis finales. Entonces, la coordenada de hoy corresponde precisamente a la bisagra de la trecena, al número 7, la posición es Chicome y el glifo es Quiahuitl, así que la lectura es Chicome Quiahuitl. Séptima posición de la trecena Seacatl, que está patrocinada por la señora Chanchutlicue, como lo pueden observar en pantalla. Esta misma coordenada, esta misma séptima posición, vamos a localizarla dentro del espacio del tablero de Tonalama. Y bueno, vamos a ver que estamos exactamente en este punto. Este es el punto exacto donde confluye hoy todo lo que vamos a comentar y estas las celdas mánticas que van a complementar la lectura. Chicome Quiahuitl. Quiahuitl es la lluvia. Particularmente la parte masculina del ámbito, de los ámbitos acuáticos, del ámbito de lo frío y de lo oscuro que corresponde al agua. Bueno, pues la parte masculina de ese concepto, de esa idea, es precisamente el señor Tlaloc. Y dentro de las funciones de Tlaloc hay una muy particular que es la de la lluvia y digamos que de alguna manera es la más conocida, la que más lo caracteriza. Y precisamente sus características principales de la máscara de las nubes, que es como se llama la máscara de Tlaloc, son las que están representadas aquí sintetizando el concepto de la lluvia y que son esa anteojera que pueden observar, esa bigotera, así es como se le llaman a esos atributos descriptivos de la máscara de Tlaloc, y el moño característico, lo cual inmediatamente nos remite a la lluvia. Recordemos que la anteojera y la bigotera precisamente tienen la textura y el color de las serpientes y del agua, porque las serpientes finalmente también están asociadas directamente al agua y también a las nubes y a una serie de conceptos y de flujos que están relacionados precisamente con todo lo que es lo acuático, lo pluvial, lo fluvial, etcétera, etcétera. Entonces, los elementos mínimos de la máscara de Tlaloc son los que conforman nuestro glifo Quiahuitl que tenemos aquí presente. Y bueno, lo interesante es que como glifo, como concepto, la lluvia pues es un elemento de la naturaleza sumamente importante y es la segunda aparición que tiene el agua, vamos a decirlo de esa manera, como glifos, ya que más bien tres, ¿no? Hay tres símbolos del Toanpowali que están muy estrechamente relacionados con el agua, que son precisamente Coatl, Atl, evidentemente, el agua, y también, pues en este caso, Quiahuitl, que es la lluvia. Pero entonces, como les decía, la fuerza, el poderío del fuego, porque también la lluvia está relacionada con el fuego a través de los rayos que son esas formas
de energía que vemos salir de las nubes y conectarse con la tierra, y que de alguna manera lo consideraban como el fuego que cae del cielo, también ámbito de los atributos del señor Tlaloc, también están presentes en todo esto que estamos comentando. Lo interesante es que toda esa intempestividad, toda esa fuerza, ese poderío del agua y de la lluvia, el agua, la lluvia y los rayos combinados están presentes el día de hoy como parte de los atributos y las características de este glifo Quiahuitl, que también, por cierto, corresponde al rumbo del Ciguatlampa, es decir, al rumbo del poniente, al rumbo por donde el sol se pone y que es el rumbo de las mujeres. Recordemos que, como ya mencioné también, el agua, bueno, pues está relacionada con toda la parte fría, oscura, femenina, nocturna del cosmos. Interesante también la relación tan estrecha que tiene Quiahuitl, que tiene la lluvia, ¿sí? Y el agua, con el sol y con el calor. Recordemos que hay muchos emblemas, muchos símbolos que aquí la iconografía nos muestran precisamente de manera muy elocuente a través de sus colores, a través de sus conceptos, las oposiciones que buscan siempre estar en armonía, ¿sí? Se reconoce una oposición, digamos, fundamental, se reconoce una oposición de origen de las cosas, cómo se manifiestan en la naturaleza, pero también se reconoce la armonía que debe existir entre ellas para que todo esto funcione. Parte de la comprensión del mundo natural y cómo se relacionan entre sí esas fuerzas aparentemente eh, eh, antagónicas, aparentemente contrarias, es precisamente mediante el equilibrio, mediante la armonía. Y precisamente como patrono del glifo Quiahuitl, a quien tenemos aquí presente en la parte derecha de la imagen, ahora sí conformado completamente con la cabeza, la efigie completa prácticamente del señor Tlaloc, tenemos como su patrono no a Tlaloc, sino al señor Tonatio, al sol mismo, al gran tonador, al que provee de luz, calor, energía y poder a todos los seres vivos, es precisamente uno de los elementos también importantes mediante los cuales la lluvia y el ciclo del agua es posible. El agua y la lluvia, el calor y lo frío, el agua y el sol, todas estas cuestiones que, insisto, nos pueden parecer de alguna manera antagónicas, pero aquí hay que entenderlas como cuestiones que se van complementando y la una sin la otra no podría funcionar. Y ese reconocimiento está tácito precisamente a través de las imágenes y de las relaciones que podemos hacer al pensar, ¿sí? En esos conceptos de esa forma. Así que Tonatiuh, el gran tonador, el que va tonando, ese que calienta precisamente las aguas que están sobre la tierra, las evapora y las convierte nuevamente en vapor, que se convierte en nube y que posteriormente llueve para cerrar el ciclo del agua. Bueno, pues es Tonatiuh quien puede precisamente mediante su calor y su energía lograr activar esa reacción para que el ciclo del agua sea posible y entonces pueda existir la época de secas, la época de lluvias, todas las temporadas que tienen que ver con el clima y con todo eso, es posible mediante estas relaciones tan estrechas que existen entre los númenes y mediante la colaboración entre ellos de manera armónica para lograr precisamente que suceda todo lo necesario para que la vida continúe, para que los cultivos se den y para que tengamos variedad en las temporadas en cuanto al clima se refiere. En la parte de arriba tenemos una escena interesante que nos conecta precisamente también con lo que ayer veíamos. Si lo recuerdan, teníamos una escena muy similar, prácticamente idéntica, en cuanto a la disposición de lo que se está viendo allí, que es un personaje dentro del Nezahualí, que en el caso de ayer lo teníamos completamente ataviado, como que muy elegante el personaje, y que estaba punzándose un ojo y consumiendo tabaco. El día de hoy vemos este personaje prácticamente, pues no desnudo porque tiene su mashlat, pero muy sencillo en su vestimenta, cargando una olla y tocando con su boca un caracol, como haciendo un llamado, como tocando, como llamando, como
de alguna manera utilizando este elemento que sabemos que produce un sonido muy particular y que se utiliza precisamente para la ritualidad. Lo cierto es que la posición del personaje dentro del Nezahualli es exactamente la misma que la de ayer, por lo que la podemos vincular perfectamente como si fuera una especie de continuidad que se da entre la imagen de ayer que teníamos del glifo Tecpat, acompañado de Chalchutotolin, y el de hoy, donde tenemos a Tlaloc, a Quiahuitl más bien, siendo acompañado por Tonati. Todo este poderío entonces del sol, calor, luz, energía, que acompaña y equilibra toda la parte fría que aporta precisamente Quiahuitl, también se va a ver potenciada el día de hoy por Sinteot, a quien por cierto ayer también tuvimos como Señor de la Noche. Entonces también en este sentido hay otro vínculo, otro hilo conductor, ¿sí? Otra parte que nos conecta con lo que ayer comentábamos y de alguna manera se ve también una continuidad en el aspecto de la parte del cultivo, la capacidad de cultivar y por supuesto también el sustento, porque Sinteotl precisamente es el que está encarnando al maíz. Es Tonacatecupli en la forma del sustento principal del ser humano de esta parte del mundo y que bueno, pues está presente con todas estas ideas que vinculan al ser humano de esta parte precisamente con el maíz. El maíz y el ser humano están estrechamente relacionados. Hay una vinculación muy importante y sobre todo una simbiosis que se da y que no podemos concebir. Los mitos al menos así lo muestran. No podemos concebir al ser humano de la quinta humanidad, del quinto sol, sin la participación también del maíz. El maíz depende del hombre y el hombre depende del maíz. Hay una estrecha relación en ese sentido. Entonces, tanto el sustento como el cultivo, el día de hoy siguen presentes como parte de las temáticas que desde ayer veníamos comentando y que por supuesto están relacionadas estrechamente también con Tlaloc como lluvia y con Tonatiuh como el sol, porque también son dos de los elementos necesarios, imprescindibles, para que las épocas de siembra estén marcadas y se conozcan para que podamos precisamente tener las mejores mazorcas y los mejores cultivos. Sinteotl entonces aparece en la posición 7 junto con Papalotl y que Papalotl también nos recuerda también al sol en su cenit, en el momento más de máximo calor, luz y energía, cuando al mediodía se posa sobre nuestras cabezas e irradia su calor para después cambiar de dirección y entonces comenzar la segunda parte de su recorrido hasta descender en la tarde cuando ya se oculta y entonces da paso a la noche. Papalot representa este cambio de dirección. Papalot representa la bisagra precisamente de los numerales, estando colocado en el número 7, ya que recordemos, y esto es muy peculiar, que de las 12 acompañantes, ¿sí? 12 son aves y uno, que es Papalot, es una mariposa, que también nos habla de los guerreros, el emblema de la mariposa, y bueno, en este sentido, por eso es el elemento central de la numeración del 1 al 13 y por eso también nos marca la bisagra. Así que Papalotl y Sinteotl presentes el día de hoy para potenciar a Quiahuitl y a Tonatiuh que se combinan precisamente en esta coordenada y también por supuesto con el señor Mictlantecutli, a quien tenemos aquí presente como Señor de la Noche y que bueno, también nos vuelve a traer a colación los temas que tienen que ver con el Mictlán, con los antepasados, con la muerte, de la cual evidentemente depende la vida, porque la vida y la muerte son también de alguna manera armónicas porque una propicia a la otra en un ciclo eterno que bueno, pues aquí también lo podemos ver muy presente en toda la iconografía y a través de todos los contextos que se van presentando. Mictlantecutli en esta ocasión, como Señor de la Noche, aparece ofrendando en uno de los lugares sagrados, precisamente a donde se llevaban a cabo ofrendas y ritualidad, que es una encrucijada donde además, por cierto,
también se está ofrendando, parte de la ofrenda también, hay un tecolote. Cada una de estas singulares combinaciones que tenemos en el Tonalpohualli detona eh, ambientes muy distintos porque combina elementos de manera singular. Y cuando ya asociamos perfectamente la trecena con cada uno de los Tonaltin, pues los resultados son excelentes, son estupendos. En primer lugar, la esencia acuática del Tonali de hoy, porque en primer lugar tenemos a la gran regente de la trecena, Chalchitlicue, el agua que de alguna manera se expresa en su manifestación más femenina, ya lo explicamos eso ampliamente en el programa de la trecena, y hoy tenemos la otra parte acuática que también se expresa hoy. Y yo diría en una de esas que a lo mejor son hasta 4 glifos relacionados directamente con el agua, porque tendríamos agua en sí mismo, con su eh, correspondiente Kiahuitl, que es la lluvia, Coatl, que es la serpiente y está regida por Chalchutlicue, y Mazatl, que está regido por Tlaloc. Así que había hasta 4 oportunidades de nacer en un tonali relacionado con el elemento más importante de nosotros, que es el agua. Esta trecena nos ha llevado a entender de una manera distinta y sobre todo creo que es un buen punto de partida para entender cómo se leen estos Amoshtin en toda su gran amplitud de lecturas, porque si ustedes se ponen a pensar, la trecena nos habla del agua, nos habla de la bendición que es poseer el agua, ¿sí? De tener ese recurso precioso, pero a la vez también de alguna forma al hablar, al asociar los chalchihuites con el agua, nos hace pensar en un elemento que siempre está presente a lo largo de tanto imágenes de glifo como imágenes de pronóstico, que es el agua más preciosa, y el agua más preciosa también es la sangre. Son los fluidos del ser humano. Y el más precioso de ellos que se tiene es el de la sangre. Y un fluido casi equivalente, ¿no? Con la sangre, por la trascendencia que tienen en la vida humana, también son los líquidos relacionados con la sexualidad, que es lo que representa también Kiahuitl, la lluvia. Al adquirir Tlaloc, la parte masculina dentro del ámbito acuático, también nos está hablando precisamente de la fertilidad, de la fertilización masculina, de la parte seminal totalmente del masculino. No como, eh, como la posibilidad de fecundar y dar vida. A ese grado nos referimos, ¿no? Manifestaciones y expresiones de la sexualidad hay muchas, pero en este caso, al hablar de fertilidad, estamos hablando de Tlaloc en el sentido de que es capaz de dar la vida y su ausencia no permite la vida. Así. Entonces, al asociar hoy en las dos partes acuáticas, lo que decía, que explicábamos en la imagen de Trecena tan poderosamente femenina, donde hablábamos que también, además de representar la belleza del agua, representar, y de todos los flujos acuáticos y los mares y todo, de representar también nuestra sangre preciosa, porque ese es el agua con chalchihuites, es precisamente la sangre, y también representar la humedad, que en primer lugar es la que da paso a la fertilidad femenina, y que después es la que nos envuelve durante 260 tonaltin para poder existir, que es el agua también, y esa agua también representa a Chalchitlico, y tenemos aquí completa esa parte. Ahora, ya tenemos esa parte, ahora llegamos a la parte crucial, además de la trecena, porque recuerden que la mariposa representa el sol cenital, y hoy tenemos además como regente a Tonatio. Fíjense nada más las asociaciones y el entretejido que se va haciendo. La mariposa es el sol cenital, el sol del punto central del tiempo que transcurre entre la salida del sol en el horizonte hasta que se oculta en el otro horizonte. El punto central del sol, esa es la mariposa. Y hoy tenemos a Tonatio como un momento de cambio dentro de la trecena. Recuerden que el 7 es el momento donde vienen los grandes cambios en la trecena, donde toda la primera parte siempre es conocimiento, aprendizaje, entrenamiento. Y cuando se llega al 7 son momentos de rompimiento, y después viene la salida, viene la dirección hacia la salida, y los cambios se implementan. Hoy ya veremos en las imágenes mánticas el cambio llevado a máximo extremo,
por encima de cualquier otra tercena que hayamos visto. Se coloca ese cambio en el número 7 porque está ahí un ser que más expresa la mutabilidad, que es entonces la mariposa. No hay ser que exprese más mutabilidad que eso. Y finalmente creo que tiene todo esto mucho que ver hoy en asociación con lo que estamos viendo ahí en ese personaje que está en el Nezahualí. Recuerde muy bien el de ayer, como las condiciones en las que estaba. Estaba precisamente en un ritual de visión, y no precisamente ojos, sino más bien de percepción, de captación, tenía su tabaco, ¿no? Estaba ahí, se proyectó el ojo, ¿no? Y toda la asociación de elementos ya la verán también. Veíamos ayer mismo esa corriente de agua preciosa y decíamos precisamente estaba la joya, el agua con chochihuites, decíamos, esa es la sangre, ¿no? Porque soy la sangre, también está manifiesta, pero también ya en un siguiente paso con la lluvia, entendida ya como la posibilidad de dar vida, de fecundar, ¿no? Ya nos preparamos para eso. Y además, fíjense nada más, el personaje que está en el Nezahualí tiene la vasija, que representa muchas veces también el útero, y estamos hablando del agua de Chalchitlicue, la fecundación, y el caracol, que si lo asociamos con los mitos, como por ejemplo el de Quetzalcóatl, que hace sonar ese caracol para traer de Mictlán la materia con la que nos va a construir a los seres humanos, podemos decir que también el caracol tiene esa asociación creativa y además espiral evolutiva dentro del tipo de desarrollo y evolución que hay en un tonalámatl, que es espiral ascendente, también está reflejado en el caracol, que a la vez también es un cali. Entonces viene toda esta cadena. Ya como número, entonces el 7 lo podemos explicar y en ese sentido debemos entenderlo en el contexto del tonalámatl, el punto de cambio, el punto central, el punto donde ya hice todo el primer tránsito y aquí estoy preparado para hacer ese giro y ese movimiento, y por eso está auspiciado con Sinteotl. Es la transición entre un ser con depuración, ir hacia un ser que ya puede convertir y dar fruto a partir de la depuración. Y además, el maíz para existir necesita esos elementos que están hoy presentes, la lluvia, el agua de la tierra, que la lluvia no solamente caiga, porque no es suficiente que el agua caiga, sino que también impregne la tierra y la tierra tenga el sustrato. Y haya sol, porque sin sol tampoco, parte de lo que se carga sin Teotl es precisamente el sol, él es el sol. Él, si se dan cuenta, es todo ese tránsito Tonacatecuhtli, que es Inteotl, en su parte más esencial, es la energía vital. Y lo que difunde esa energía vital es precisamente Tonatio. Y eso desciende hacia Sinteotl. Así que estamos observando también ese ciclo, pero ese ciclo no es posible sin los otros elementos que ya hemos descrito. Entonces, ya podemos comenzar a asociar ese momento de transición y de cambio. Además, tenemos a Mictlantecutli en una continuidad preciosa, porque como bien lo decía Tlacuilo, el día de ayer también tuvimos a estos dos números, exactamente a los dos, entendiendo uno como sustrato, como historial, como antepasado, como todo lo que ya hemos hablado muchas veces que representa el Mictlán y Mictlantecutli, y tenemos además de ese sustrato, tenemos ya el producto del sustrato, tenemos abundancia ante el cambio. O sea, el cambio hoy es algo que nos va a conducir hacia, hacia un buen augurio, porque al final tenemos todos los elementos que se requieren para que se consume esa posibilidad. Tenemos en el 7 entonces todos los elementos de la vida, de la creación. Así que vamos a tener entonces en esta ocasión una coincidencia muy importante de segunda vuelta del Tonalámatl, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos cómo esto adquiere una mayor fuerza y dimensión al llegar a las imágenes mánticas, pero creo que por lo pronto ya tenemos muy claros los elementos con los cuales vamos a construir el arquetipo de este Chicomequiahuitl. Estamos ante la lluvia y su regente es el sol, es Tonatio, así que con lluvia y sol, seguro que canta el caracol de ese hombrecito que está ahí en medio de esa cuerda de ayuno. Sabemos que el ayuno es importante en las tradiciones, bueno, en los ejercicios que hacían los hombres de conocimiento, pues era un ayuno de ciertos alimentos para entrar en estados alterados de conciencia. Este hombrecito que está aquí en medio, pues está conectándose con el caracol y sabemos que el caracol alude también a lo divino. Tal vez está cantando, tocando la caracola y comunicándose con Ejecat Quetzalcóatl, ¿por qué no? Trae una ollita que va a llenar con lo que encuentre en ese momento
en el que se acerque a través de un ayuno pues a lo divino. Les voy a leer aquí algunos aspectos que menciona Eliade y que tienen que ver con estas prácticas rituales de ayuno que producían estados alterados de conciencia. Dice, dichas prácticas se usaban como medio para hacer contacto con el mundo no visible, generalmente conectando con el espíritu de los ancestros, quienes les ayudaban a sanar. En otro enunciado dice, los estados no ordinarios de conciencia implican una condición de éxtasis que sirve como medio para interactuar con el mundo espiritual en bien común y en bien de la comunidad, o sea, en el bien propio y de los demás. Así que estamos ante la oportunidad de practicar el ayuno. No solo se pueden ayunar alimentos, recuerden que también pueden ayunar situaciones de la vida que nos sacan de la meditación o la contemplación, como son noticias demasiado amarillistas, ayunar a la queja, ayunar a estar peleando con el que vive con nosotros. Hay muchas cosas de las que podemos ayunar, incluso podemos ayunar del celular, de las redes sociales para conectar con nosotros mismos. Esta lluvia viene como mensajero. Recuerden que la lluvia es fecunda, contribuye al crecimiento y a la germinación de las semillas. Hoy podemos pensar al amor, la empatía, la solidaridad como esas semillas que queremos que germinen. La amistad, por ejemplo, también que compartimos entre los que viven con nosotros y entre los que nos escuchan. Por ejemplo, nosotros, Caltonac, pues tenemos ya muchos amigos a partir de este ejercicio que hacemos de la lectura de los Tonaltin. Así que queremos que, aunado a la lluvia, este mensaje sea como un rayo de sol que ilumine el pensamiento, que fleche sonrisas y si están tristes, pues también que podamos de alguna manera acompañarlos en lo que les aqueja. Tenemos que ser un despliegue de colores hoy. Recuerden que la lluvia y el sol juntos generan ese hermoso despliegue en el cielo y dicen en el norte que cuando eso sucede es porque está pariendo una venada. Y bueno, el venado, recuerden que es un animal que alude a lo espiritual, es el hermano mayor del hombre y también para los huicholes representa el maíz. Así que bueno, hoy tenemos a Sinteotl en la posición del numeral. Así que bueno, estamos en esa invitación de ser fecundos, de ser nutricios, de ser fértiles y como la mariposa de tener un pensamiento que no acepta limitaciones, que puede cambiar cuando sea necesario, porque de eso se trata la vida. Les voy a leer aquí algo que encontré sobre la lluvia y lo escribe Borges y dice así, bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae o cayó, la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Y también hay otro verso muy bonito que encontré, este es de Roberto y dice, los diferentes ángulos de la lluvia nos distraen de la más íntima naturaleza de la lluvia. Caer siempre perpendicular a algo, así a veces cae perpendicular al corazón, pero el corazón tiene miedo y escapa de todas las perpendiculares. Otras veces cae perpendicular a los muertos, pero los muertos ya no aciertan ninguna geometría. Y otras veces cae perpendicular a la noche, pero la noche la abraza como un surtidor por todas partes. Sin embargo, la perpendicularidad de la lluvia para cumplir su llamado no necesita ni siquiera una línea, sino tan solo un punto donde poder caer y hundirse plenamente. Y así que esta lluvia se hunda en nuestro ser para que puedan germinar todas esas semillas que están pendientes y esperando por mostrar la grandeza igual que esta planta de maíz. Pues ahora vamos con las imágenes mánticas.
Gracias, Rolando. Gracias, Lili, por los comentarios. Vamos a revisar ahora las imágenes de pronóstico a ver qué nos aportan a esta lectura, a esta interpretación. En la parte de abajo tenemos una, yo diría que es una de las pocas, porque solamente hay dos, si mal no recuerdo, apariciones de un Cali en la parte baja de las imágenes de pronóstico. Sí, son solo dos, precisamente. Es una ahorita y una dentro de prácticamente de ese, dentro de 20, de 20 Tonalty, vamos a tener la aparición otra vez 19. de 19. Bueno, ajá, ok. Este, entonces sí tenemos esa aparición que es bastante peculiar en la parte de abajo, porque en la parte de arriba la tenemos de manera muy profusa, aparece muchas veces. Y aquí vemos por primera vez entonces, aquí en la parte baja, la caída de un Cali. Tenemos precisamente a ese importante motivo que aparece en un momento en el que el ser humano, el hombre, está ahí dentro, desnudo, dentro del Cali, dentro del templo, en el lugar sagrado, que se está destruyendo, que se está derrumbando. ¿Qué hace ahí ese personaje en ese momento? ¿Sí? Bueno, pues está ritualizando. Él sabe precisamente ese suceso de la caída del Cali, de su destrucción. Obviamente tenemos que entenderlo como no como algo literal en el que el hombre se le está cayendo la casa y él ahí se va a quemar junto con la casa o se va a destruir, sino que más bien es a un símbolo indicándonos que hay un cambio de estatus, hay un cambio de las condiciones en las que este personaje precisamente está allí en un lugar de cobijo, en un lugar seguro, en un lugar de confort y de protección. Bueno, pues ese lugar, por muy sagrado que sea, de repente también cambia de condiciones y se destruye, se derrumba. Lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, puede ser que se destruya o se queme o se caiga por alguna circunstancia inesperada que no nos esperábamos. Nuestra vida va siguiendo su curso natural y de repente algo sucede que nos cambia el panorama por completo y nos obliga necesariamente a cambiar nuestras decisiones, a cambiar incluso nuestra forma de vida de manera radical de un día para otro. Eh, pero también en ocasiones este cambio radical o ese cambio de rumbo lo podemos provocar nosotros mismos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vemos aparecer este motivo varias veces en el Tonalama, donde en ocasiones ocurre, como en este caso, que el personaje no tiene absolutamente, pues de alguna manera, nada que ver con ese derrumbamiento, tal vez sí, por la ritualidad que está llevando a cabo para propiciar ese cambio, ¿sí? Y en ocasiones vemos cómo ese cáliz se derrumba de manera deliberada por la acción específica, ¿sí? Y consciente del personaje que está interactuando en la escena. En este caso lo vemos plenamente sentado, tranquilo, ritualizando, ya llevó la ofrenda, llevó varitas de madera que van a ser eh, quemadas precisamente con esa intención y una ofrenda de tamales al lugar sagrado que se está destruyendo, que se está derrumbando. En la parte de arriba, precisamente, vemos la otra parte. Les decía, aquí el cáliz se está destruyendo, pero aquí sí hay un agente que lo está llevando a cabo. Claramente vemos a ese personaje que está investido de alguna manera personificando a Mictlantecutli, el señor de los muertos, ¿sí? Blandiendo una lesna de hueso, lo cual nos indica que el autosacrificio es parte de la escena, ¿sí? Y hay un Tecpat también en la parte baja, en el centro, ahí a los pies del personaje, un Tecpat ceremonial con todo y su mango, que también nos alude obviamente al sacrificio. Un tema que ayer platicamos ampliamente a través de todo lo que apareció el día de ayer en los glifos, el acompañante y toda esta cuestión. Bueno, pues el sacrificio, el autosacrificio como el elemento ritual principal, fundamental y que opera precisamente, en este caso podemos decirlo plenamente, está operando el cambio a través de esas acciones rituales. Este personaje pareciera incluso estar emergiendo desde dentro del Cali
y con su ascensión, o sea, con su levantamiento, estar destruyendo y quemando precisamente este lugar sagrado, este lugar de confort, este lugar de cobijo y de sacralidad, ¿sí? Está siendo derrumbado y por lo tanto, como ya lo dijimos, está cambiando las condiciones, está obligando necesariamente a que algo nuevo se imponga en ese lugar, en ese momento, ya que se ha decidido precisamente derrumbar el Cali. Una situación excepcional porque desde ayer lo comentábamos, es la única ocasión en la que dos Calis derrumbando se van a aparecer arriba y abajo. Eso quiere decir un énfasis, hay un énfasis en el mensaje del día de hoy, una fuerza específica en el día de hoy, donde ya podemos ir, ahora sí, agrupando y sumando los diferentes elementos con los que cuenta este día, ¿no? La lluvia, que así como puede haber una lluvia mansa, también puede haber una tempestad. Chalchitlicue, que así también como es fluido, también recuerden que nosotros salimos del fluido. Nosotros, como se dice, se rompió la fuente y salimos, ¿no? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque hoy todo está muy enfocado hacia eso. Tenemos a la mariposa que precisamente también tiene esa misma escena de rompimiento y salida. Y aquí es donde vienen los elementos más preciosos e interesantes. Para mí siempre esta dupla de imágenes refleja como dos visiones de una sola realidad, cosa que es muy común en la Moshli Borgia, ¿no? Porque lo vemos desde las láminas cosmogónicas, que a veces una misma escena en una lámina cosmogónica la estamos viendo desde dos perspectivas distintas. Es el mismo momento, pero lo vemos desde dos ópticas. Y aquí algo así me hace sentir. En primer lugar, porque el personaje de abajo tiene elementos que son muy claros y contundentes. En primer lugar, está desnudo. La desnudez implica ya el despojo de todo lo que uno tiene, de todo lo que uno es, se quita todo. Todo eso ya quedó atrás, ¿no? Todo lo externo, además, ¿no? Quedó atrás, ese aspecto nuestro. Tiene una ofrenda, que ya lo hemos platicado mucho acerca de lo que son las ofrendas entre un ritual. La ofrenda es aquello que he cultivado, aquello que he cuidado, ¿sí? Aquello que además he preparado y que lo pongo en la mejor condición, que es la vasija, ¿no? O sea, todo eso es mi ofrenda, ¿no? Es algo que viene desde muy dentro de mí, es lo que me representa. Eso está en juego para que esta acción que está ocurriendo pueda existir. Y están ahí los leños de ocote, que recuerden que los leños de ocote, además de que marcan, se encienden para la transición, recuerden que también los leños de ocote y los leños se utilizaban literalmente para quemar el Cali y marcar el abandono de una ciudad y el tránsito hacia una nueva vida, hacia una nueva historia, hacia una nueva existencia. ¿Para qué? Pues precisamente para no depredar el ambiente. Por eso las ciudades se abandonaban, porque precisamente se había agotado ese ciclo, se había agotado ese tiempo. Nuestros antepasados sabían muy bien y muy inteligentemente que si uno se queda en lo mismo, tiende a anquilosarse. Entonces ellos se desplazaban por eso de todo. Y por eso tiene los leños ahí, está quemando el Cali. Pero lo está haciendo y lo está haciendo. Ayer hablamos de la posición de los brazos cruzados, ¿sí? De alguna forma sí está ya fuera de ese mundo en el que se encontraba. El personaje de arriba para mí es el reflejo y es el reflejo en otro ámbito, en un ámbito mucho más mítico, porque el personaje de la parte superior, recuerden, es un humano, pero tiene el aspecto, se ha convertido en un ser del Mictla, es un nahual. Y lo ha hecho, ven lo que está blandiendo, lo ha hecho por su fuerza de voluntad, porque lo que se ha impuesto es el vencimiento del miedo, porque recuerden que la punción se da cuando no tienes miedo al dolor que te va a provocar ese ardor que es mínimo, pero de todos modos es algo que está ahí, pues es obvio, es natural, no queremos hacernos daño, para eso tenemos alarmas en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando eres capaz de suprimir eso, en términos generales de la vida diaria, entonces viene esa transformación. Vean ustedes, a mí siempre me gusta mucho ese flujo que lo vemos aparecer muchísimas veces, que a veces conecta con el sustrato, que a veces es Cuitlatl, o podemos llamarle Teocuitlatl, lo está conectando todavía al Cali, pero está emergiendo de eso, es realmente un nacimiento. Pero es el nacimiento de un nahual, ¿sí? Además, tenemos ahí algo que, recuerden, ayer explicábamos muy bien, que es el Tecpatl, que es aquello que, por ejemplo, se encuentra cuando vemos las franjas nocturnas en las imágenes mánticas, es lo que media, es lo que hace que atraviese. Él está atravesando esa barrera tan infranqueable que sería, por ejemplo, la nocturnidad, ¿no? La nocturnidad real del mundo hacia la nocturnidad de Mictlan,
¿sí? De tal manera que él está emergiendo verdaderamente poderoso. No está todavía armado, él está, porque es prácticamente un nahual, como si dijéramos un nahual recién nacido. La casa está en llamas, está cayendo. Es un espejo de lo de abajo. Para mí, esta lectura quiere decirme, o por lo menos es lo que yo voy a implementar en este tonal Iquiahuitl, en este 7 bisagra, mariposa, sol, cenital, que el cambio que se experimenta o el cambio que se tiene que experimentar en el día de hoy está conectado en los dos ámbitos. Para eso, ese es el gran valor que tiene el ritual, que puede conectar los ámbitos, que conecta al nahual, que está en mí, que a lo mejor está medio dormido, que a lo mejor está medio arrinconado, ¿no? Lo conecta y lo hace emerger vencedor, porque la acción que lo sustenta está también en este mundo, en esta vida. El cambio se realiza aquí y se refleja perfectamente en la otra entidad que también tiene una gran influencia y gobierno sobre mí, ¿no? Por eso se me hace una imagen tan preciosa y tan completa. Así que, bueno, ustedes ya tienen aquí los elementos, también una propuesta acerca de cómo podemos comenzar a deconstruir todos estos mensajes que están ante nosotros. Y sobre todo, que lo más importante es que yo les sugeriría que hoy hagan un bello ritual, un ritual donde todos estos elementos estén presentes. El agua tiene que estar presente en su ritual de hoy, su ofrenda, lo que ustedes son de una manera, desde lo profundo de su ser, con toda sinceridad y con toda transparencia y honestidad, y sobre todo ese gran deseo de cambio que se va a experimentar aquí, pero también en ese nahual profundo que tenemos y que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo. Ojalá y su ritual sea hermoso, sea florido y sobre todo se pueda reflejar el día de mañana cuando demos continuidad y cuando ya tengamos oportunidad, sobre todo de reponernos, porque vaya, bueno, les puedo decir que ya mañana viene una comida, ya después de ese nezahuali que tuvimos durante esos días, mañana vamos a tener pulque, mañana vamos a tener comida, carne, así que mañana podremos reposar la acción que tenemos que emprender el día de hoy con toda nuestra fuerza de voluntad y con lesna de hueso en la mano. Pensaba con lo que acabas de decir y viendo las imágenes, en esas semillas que tienen pues son muy duras, ¿no? Que entran a la tierra, cae el agua y se van ablandando la coraza que las contiene, ¿no? Así nosotros, que esta lluvia nos ayude a abrir como este cáliz que se rompe, para que como este hombre que sale del cáliz en la de arriba, seamos nosotros como esas plantas que salen y que se van a nutrir del sol. Bien dijiste, mañana nos vamos a nutrir, pero hoy tenemos que romper esa cáscara, ese cáliz y alzarnos, levantarnos, erguirnos con fuerza. La lluvia escribe sobre el suelo miles de frases, siempre frases distintas porque nunca llueve de la misma manera. Pidamos un deseo bajo esta lluvia vivificante y que cada gota sea un pensamiento renovado, un impulso de tona que construya nuestra soñada realidad. Y el conjuro es el siguiente. Como el rocío matutino, yo soy la gracia. Hoy yo mismo soy Chicome Kiawit, la lluvia que flechada por el sol se despliega en colores que subliman al ser. Yo soy la inspiración del poeta, el arrullo de los corazones, el aroma a tierra fértil donde todo germina. Un placer compartir. Excelente, Lili, muchas gracias. Gracias también, Rolando. Y bueno, pues con estos comentarios, estas reflexiones que nos detonan las imágenes y que son muy poderosas porque sus combinaciones siempre nos llevan hacia lugares y reflexiones distintas, pues concluimos esta sesión. Y bueno, antes de despedirnos, como siempre, me gustaría agradecer, ¿sí? Y mencionar, mandarles un saludo muy cálido a todos nuestros amigos que nos acompañan todos los días aquí en Facebook Live, particularmente en esta ocasión a Luis Mello, a Óscar Beltrán, a Yucatla Betty, a Patricia Quijano, ¿sí? A Marilena Garza, a Raúl Ortiz y a Luis Báez. El día de hoy nos acompañan y nos comentan. Gracias a todos ustedes por su apoyo, gracias por sus comentarios, gracias por estar aquí también compartiendo estas lecturas con nosotros. Para nosotros es muy importante saber que del otro lado tenemos personas que, que aprecian esta labor
Así que bueno, pues siempre nuestra gratitud a todos ellos y les pedimos que bueno, pues nos compartan, nos comenten, nos visiten en Instagram, en Facebook y YouTube. Y bueno, pues no sé, Rolando, ¿tienes algún comentario final? Solo que nos entreguemos a vivir este Chicome Quiahuitl como se debe. Bueno, pues entonces que sea muy provechoso el Chicome Quiahuitl y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.